Hola, bienvenidos a Stories by Car. Yo soy Car y la historia de la que voy a estar hablando el día de hoy es The Whale o La Ballena. Esta película que está dividiendo las aguas, están quienes la aman, quienes la odian. Creo que esto es algo positivo porque es un indicador de que la película algo genera debate por lo menos. Como ya conocen, el objetivo principal de este canal es poder compartir e intentar identificar cuál es el momento ideal para consumir una historia y poder disfrutarla al máximo. Honestamente me cuesta definir cuándo ver The Whale, pero sí puedo decir que es una película fuerte, devastadora. Diría que hay que verla en un momento donde estés emocionalmente estable. Igualmente va a ser muy difícil que no te afecte porque trata temas fuertes. En esta historia se explora una gran variedad de temas. Tenemos a la salud mental, tenemos las relaciones entre padres e hijos, habla sobre religión, habla sobre la hipocresía del mundo y mucho más. En este video voy a hablar con spoilers, así que los invito a ir a ver la peli primero y luego venir a que debatamos. The Whale es una historia sobre el lecho de muerte de una persona. Desde un principio tenemos casi la certeza de que Charlie se va a morir. Esto lo pone a reflexionar sobre su vida y ver ciertos errores que cometió en ella, lo cual lo lleva a buscar una redención. Esta es la historia del camino hacia la redención de Charlie. Lo que a mí me gusta de esta historia es cómo nos va poniendo en contexto, cómo nosotros vamos entendiendo qué es lo que está pasando. Se nos va revelando información a través de conversaciones entre los personajes, lo cual me resulta una manera muy armoniosa de presentar los hechos sin que tenga que ser una narración muy textual. Nos permite a nosotros ir atando cabos. No estoy diciendo que tengamos que hacer un trabajo detectivesco, ni mucho menos, pero sí a veces nos puede llegar a engañar. Por ejemplo, tenemos el ensayo, que todos los indicios que teníamos era de que el mismo fue escrito por el novio de Charlie, cuando al final se nos revela que en realidad lo había escrito Ellie, la hija de Charlie. Ya que menciono este ensayo, el mismo es importantísimo en la historia y cuando terminamos de ver la peli nos damos cuenta de que en realidad es un resumen de esta película, de The Whale. Tiene los mismos personajes, trata las mismas temáticas y al final tiene hasta el mismo propósito. Ya voy a ir explicando esto más adelante en el video, pero primero quisiera concentrarme en uno de los temas principales de esta historia, que es la salud mental. Aparece en primera instancia a través del personaje del novio de Charlie, de quien conocemos que se suicidó. Y esto fue a raíz del rechazo de su padre, quien es este obispo muy prestigioso, quien no puede aceptar que su hijo sea homosexual porque va en contra de todo lo que habla en la iglesia y por el mundo. Y este rechazo, esta expulsión de la familia le genera una tristeza muy grande al novio de Charlie, le causa depresión, hace que deje de cuidar de sí mismo, deja de comer en su caso, hasta que termina en este terrible desenlace, lo cual tiene consecuencias obviamente en su entorno, principalmente en Charlie, quien se ve muy afectado por esta situación y sigue el mismo camino. Esto le genera depresión. Podemos ver cómo Charlie también empieza a descuidar de sí mismo. Él nos confiesa que tiene una tendencia hacia la obesidad y en su caso, al contrario de su novio, no dejó de comer, sino que simplemente dejó de cuidarse en las comidas, empezó a comer cualquier cosa chatarra, aún sabiendo las consecuencias, porque ya no le importaba nada, estaba muy triste por lo que le sucedió. A lo largo de la historia vemos escenas fuertísimas, como comentaba al principio, hay intentos de suicidio, donde Charlie utiliza la comida como un medio para lograr este cometido, porque ya no aguanta. Considero que es un tema que está muy bien tratado. Vemos cómo esta situación por la que está atravesando Charlie también afecta a su entorno, a las personas de su vida, que son personajes que para mí están muy consistentes y tienen bastante cuerpo. A pesar de que nosotros solo conocemos poquitas cosas y se centra mucho la historia en la relación que tienen estos personajes con Charlie, podemos intuir cómo es su vida, podemos imaginar cómo son sus luchas a partir de esta poca información que se nos revela. Tenemos la relación de Charlie con la mamá de Ellie, que es un personaje que siempre aparece como la mala de la película, pareciera la que le quitó la posibilidad de ver a su hija en todo contacto.
Y cuando tienen una conversación con Charlie nos damos cuenta de que había falta de comunicación, de que en realidad era una mujer que se sentía abandonada, humillada y que encima empezaba a experimentar un sentimiento de culpa porque creía que Charlie le iba a culpar cuando conociera a su hija y viera que no era ningún ángel, sino una chica malvada, según la describe ella. Lo que quiero decir con todo esto es que tanto los personajes como las relaciones entre estos tienen un gran grado de complejidad. Otro ejemplo de relación compleja es la que tiene Charlie con su hija Ellie, lo cual nos lleva a un segundo tópico que se trata en esta historia y que me parece de los principales, que es la relación entre padres e hijos. Como Charlie está en su lecho de muerte, él quiere redimirse y para esto quiere conocer a su hija, a quien no ve hace muchísimo tiempo, pero se encuentra con algo que no esperaban. Se encuentra con una chica que está muy resentida y muy dolida. Sabemos que Ellie está muy enojada porque le dice cosas hirientes todo el tiempo. Le dice que le da asco, que la haya abandonado de niña para irse con su estudiante a tener un amorío. E irónicamente le agradece por demostrarle a tan temprana edad que la gente es una basura. Y a partir de esto, Charlie, que es una persona muy positiva, se da cuenta de que tiene frente a sus ojos un propósito, un medio para poder lograr su redención, algo que resolver antes de morir. Y esto aparece también en el ensayo que les comentaba al principio. Él mismo dice: "In the course of the book, the pirate Ahab encounters many hardships. His entire life is set around trying to kill a certain whale. I think this is sad, because this whale doesn't have any emotions and doesn't know how bad Ahab wants to kill him. It's just a poor big animal, and I feel bad for Ahab as well, because he thinks that his life will be better if he can kill the whale, but in reality, it won't help him at all." Como se puede apreciar, en el ensayo aparecen dos personajes. Por un lado, la ballena, y por el otro lado, este capitán Ahab, quien perdió su pierna y busca matar a esta ballena que lo resiente por completo. Y en la película The Whale podemos interpretar que la ballena vendría a ser Charlie y que Ahab, este capitán tan resentido, viene a ser Ellie. Lo que busca Charlie, su propósito justamente, es poder salvar a Ellie de convertirse en definitiva en Ahab. Poder evitar que resienta al mundo. Él le dice: vos puedes estar enojada conmigo, es válido, lo entiendo, yo te abandoné, pero no por eso te puedes enojar con el mundo para siempre. Y esto me parece algo muy importante en la película y en relación al vínculo entre padres e hijos. Cuando uno crece, cuando tiene la edad de Ellie y sale a la vida real, se encuentra con que el mundo no es tan lindo como se creía. Y es muy fácil ceder ante la tentación de enojarse, vivir amargado y resentido por cosas que te vayan sucediendo. Y creo que acá aparece un nuevo rol de los padres, una vez que ya te criaron y te enseñaron a lavarte los dientes y demás, que es este de ayudarte a no volverte un resentido en la vida, a poder continuar siendo buena persona a pesar del mundo en el que vivimos. Por otro lado, vemos que a Charlie le atrae todo lo que la gente rechaza de Ellie. Le gusta su honestidad, su autenticidad. Ellie es una chica que tiene malos modos de decir las cosas. No tiene filtro, dice la verdad así como viene a pesar de que te pueda doler. Y esto es algo que Charlie valora. Por eso le encanta tanto ese ensayo que Ellie escribió, porque lo ve puro. Él mismo dice: "I was very saddened by this book, and I felt many emotions for the characters. And I felt the saddest of all when I read the boring chapters that were only descriptions of whales, because I knew that the author was just trying to save us from his own sad story, just for a little while." A pesar de que los demás la puedan ver como una chica malvada e incluso su madre, en realidad es esta chica sensible, esta chica honesta, que escribe en un ensayo en la escuela que le aburrieron los capítulos, pero que también tiene la sensibilidad de ver más allá de esto. A Charlie le fascina la crudeza de su hija porque esta muestra honestidad, muestra autenticidad y él está cansado, ya llegó al momento final de su vida y está harto de la hipocresía del mundo. Se da cuenta que esta es la que acabó con él y con su novio. Un ejemplo de esto es el padre del novio de Charlie.
quien es este obispo súper referente de un montón de fieles religiosos que se la pasa predicando la palabra de Dios, que debe hablar de amar al prójimo y demás, y quien terminó por rechazar a su hijo, quien ni siquiera luego de su muerte logra aprender, evolucionar, aceptarlo, sino que continúa negándolo incluso después de su muerte. No reconoce que él se suicidó, ni siquiera asume parte de la culpa, ni mucho menos, sino que dice que fue un accidente. Y hay algo más hipócrita que esto, hablar de el amor al prójimo y negar a tu propio hijo. No lo creo. Después tenemos otro ejemplo que es el personaje de Thomas, quien también habla de predicar la palabra de Dios y de salvar a los demás y ayudar al otro y demás. Y después cuando Charlie un poco lo acorrala, termina por confesarle que le da asco a Charlie tanto por su aspecto físico como por su orientación sexual. Y ya que estamos hablando de Thomas, cuando éste conoce a Ellie, se da una conversación muy interesante donde Ellie le dice que lo que no le gusta de la gente religiosa es que creen que son superiores a aquellos que no son creyentes. Thomas se queda de piedra, pero más adelante en la historia le concede un poco de razón cuando le explica que él ingresó a este grupo de New Life de fieles religiosos porque quería ayudar a los demás, pero que se dio cuenta de que esta gente simplemente se dedicaba a entregar panfletos por la vida y que en definitiva no estaban ayudando a nadie, pero que tampoco querían hacer algo más, que ya con eso les bastaba, porque se sentían bien, sentían que ya estaban ayudando a otro, lo cual exponía que en realidad esta bondad que tenían era con fines puramente egocéntricos, solo querían sentirse bien consigo mismos, no terminar de ayudar a un otro. Este hartazgo que tiene Charlie hacia este mundo hipócrita es el que lo conduce a incitar a sus alumnos a escribir algo honesto y auténtico. Lo que él está buscando a partir de esto es tener una esperanza de que existe la posibilidad de un mundo mejor. Quisiera hablar sobre algunos puntos negativos que vi que la gente estuvo señalando en la película. En primer lugar, se la tilda de gordofóbica. Para mí, cada historia va a despertar en nosotros, los espectadores, distintas interpretaciones y todas son válidas. Pero en este caso, siento que pasó un poco lo contrario. Estoy acostumbrada a ver historias en las que cuando hay un personaje gordo, su papel en la misma gira en torno a esto y a lo que el estereotipo representa. Siempre está pasando por lo mismo, tiene problemas de autoestima, sufre discriminación, etcétera, etcétera. Y nunca se muestra algo más, cómo esta persona, además de estar viviendo eso, puede estar viviendo otras cosas, que su vida va más allá de esto. Y es algo que sí veo en The Whale. The Whale comienza con este hecho horrible que le sucedió a Charlie, que es la muerte de su novio, el suicidio de su novio. Luego nos muestra cómo esto lo afecta tanto en su salud mental, lo cual va a tener un impacto en su salud física. Acá es donde aparece la cuestión de la obesidad, pero esto lo va a llevar a sus últimos días, a su lecho de muerte, donde se exploran muchos más temas, que son todos estos que vine mencionando previamente. A lo que voy con esto es que la obesidad es tan solo un aspecto de la historia. Si no estuviera, si la reemplazáramos por otra enfermedad, la historia funcionaría exactamente igual, con mínimas variaciones que no alterarían el mensaje final. Entonces sí, quizás cabe preguntarse por qué utilizaron la obesidad. ¿Era acaso para generar morbo, para atraer a las personas a ver la película por morbo? Y acá para mí entra en juego la mirada individual de cada uno. Cada quien tiene sus propias experiencias personales y vivencias que son las que luego nos llevan a interpretar una película de una manera particular. No creo que la intención del director haya estado puesta en generar una emoción en particular. Es un poco lo que hablábamos la vez pasada en el video de The Fabelmans. El director puede tener una intención de generarte algo, pero lo que finalmente se termina generando depende pura y exclusivamente de cada espectador. En este caso, para mí, el director tenía la intención de exponerte a vos, de mostrarte una situación, por ejemplo, el momento del atracón de Charlie, que te puede generar distintas cosas. Te puede llegar a generar asco, te puede generar rechazo, pero también te puede llegar a generar
tristeza porque estás viendo a una persona que se está intentando matar. Te puede llegar a generar enojo porque pensás cómo puede ser que esta persona elija matarse y abandonar a su hija, por ejemplo. Te puede generar muchas cosas y eso va a depender de cada uno. Por eso digo que el fin del director probablemente sea exponer al espectador, hacer que nos preguntemos ¿por qué me genera esto esta película? ¿Por qué me genera rechazo, disgusto, enojo, tristeza? ¿Qué cosa de mí estoy viendo reflejada en esa película? Otra cosa que se le critica a la película es su intento de manipulación, dicen, de manipular tu emoción, de hacer que vos te sientas triste a través de la música, del clima de afuera. Para mí la música y el clima de afuera están queriendo establecer un tono, acompañar lo que está sucediendo en la historia. No se están tratando temas lindos y alegres, sino tristes y tienen que acompañar esto. A mí la música no me hizo llorar. A mí me hizo llorar una escena, un momento particular y me hizo llorar porque tuvo un punto de conexión con mi propia vida. Y es probable que a la persona que estaba al lado mío en el cine, quizás esa escena no le generó nada, se lo generó otra. O quizás sí esa escena, pero no por el mismo motivo que yo. Por esto me parece poco posible la manipulación emocional. Nuevamente tiene mucha importancia la vivencia personal de cada uno. Además, uno no es tonto, no se va a poner a llorar simplemente porque hay una música triste. Va mucho más allá de eso. Me parece que es subestimar la película. Y subestimar también al espectador. Y así es como llegamos al final, que es un contraste con una escena que ya había ocurrido al principio, donde Ellie le pide al padre que camine hasta donde está ella. Esto representa la necesidad de Ellie, el pedido en realidad de que el padre haga algo por ella. Y hacia el final, el padre termina caminando hacia Ellie, porque finalmente hizo algo por ella. Logró salvarla de convertirse en Ahab, en esta persona resentida de la vida. Se da cuenta que su hija no es una persona egocéntrica, sino que ayuda a los demás. Y así es como logra haber hecho al menos una cosa bien en su vida y se puede ir en paz. ¿Qué es lo que hablábamos previamente? Le da esperanza de un mundo mejor, de un mundo donde esta hipocresía al menos se reduzca un poco, que no todos sean igual, que haya algunos que sean auténticos y honestos. Y la película cierra con la lectura del ensayo una vez más, pero esta vez completo. Hacia el final, él mismo dice: This book made me think about my own life. And then it made me feel glad for mine. Esto nos muestra que The Whale es para nosotros lo que Moby Dick es para Ellie. Es una historia que te hace pensar y reflexionar sobre tu propia vida, para al final, después de haber visto en este caso esta historia tan triste, termines por sentirte feliz, aliviado, agradecido por algo en particular en tu vida. Algo que nuevamente va a variar en cada espectador. El objetivo final de la película es hacerte valorar aquello en lo que estés pensando en este momento. Amo las historias. Por historias como esta es que me abrí este canal. Es un peliculón. Hablé un montón y aún así siento que me quedaron un montón de temas sin tocar. Es posible que sea una de esas películas que a medida que las vas viendo vas encontrando cosas nuevas. Me da esa sensación. No sé qué les pareció a ustedes, de qué lado del mundo están, la aman, la odian, qué les generó esta película. Esto simplemente fue mi opinión personal, ya saben que no es ninguna verdad absoluta, pero me gustaría conocer su propia opinión. Los invito a compartírmela abajo en los comentarios. También ya saben que le pueden dar like al video si les gustó y suscribirse para que les llegue notificación cuando suba el próximo. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.